Saludos cordiales a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia por parte del Instituto Politécnico Nacional dentro del marco de la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2021 realizada de manera virtual. A nombre de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, nos presentamos en este marco para traerles esta conferencia en colaboración con la Confederación Nacional de Talleres, presidida por el ingeniero Rudy Esquivel. Sin más preámbulo, pues comenzamos. Y bueno, vamos a mencionar quiénes somos. Mi nombre es José Zamora Hernández, soy ingeniero mecánico automotriz y docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, que es una unidad del Politécnico ubicada en Pachuca, Hidalgo. Los invitamos a que conozcan de manera virtual nuestras instalaciones, nuestras propuestas de carreras, las cuales son Ingeniería en Sistemas Automotrices y Ingeniería en Mecatrónica. Y también los invitamos a visitar nuestra página de internet www.upi.ipn.mx para que puedan conocernos más a fondo y lo que ofrecemos. Y bueno, sin más, continuamos con el tema de hoy, que es tips de ajuste para una mejor captura de señal en el osciloscopio. Y bueno, este tema lo vamos a dar con la finalidad de compartir con ustedes los tips importantes que necesitan saber para ajustar un osciloscopio y capturar una señal en él. Específicamente hablando de un osciloscopio para uso automotriz. En este caso el osciloscopio, bueno, pues ya lo usamos muy comúnmente, y está de más decir que ahora es la herramienta indispensable para el diagnóstico automotriz, y lo que queremos es transmitirle esos tips o esas herramientas que necesitan para ajustarlo. Sabemos que ya hay muchos videos en internet acerca de cómo usar el osciloscopio, y este video no queremos que sea uno más. Realmente traemos contenido interesante e importante y específico. ¿Por qué? Porque en internet circula mucha información, realmente está al alcance, pero hay mucha información específica que no se da. Entonces este va a ser un tema en el que te vas a llevar técnicas específicas y vas a complementar eso que ya conoces. Por otro lado, también este seminario está destinado a personas que ya de cierto modo han tenido contacto o interacción con el osciloscopio, es decir, que ya lo están ocupando, que tal vez necesitan pulir un poquito más esa habilidad para ajustarlo, pero de cierto modo ya lo saben usar. ¿Por qué? Porque no queremos ser repetitivos en el aspecto de comenzar de cero, ¿no? Realmente queremos darte esta información para que te sirva. Por otro lado, vamos a utilizar un osciloscopio muy común y que se está popularizando, que es una interfase entre la computadora, una PC, y un osciloscopio como interfase que va hacia el auto. Es un osciloscopio muy común, no voy a decir marcas por no menospreciar a nadie, pero es un osciloscopio muy común que se está vendiendo mucho y que en especial está saliendo con aditamentos para el diagnóstico automotriz. Entonces vamos a ocupar ese porque se presta para esta conferencia, y también se está utilizando mucho para los técnicos y mecánicos automotrices. Entonces les doy la más cordial bienvenida y comenzamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver qué es y cuál es la función de un osciloscopio. Vamos a ver cómo ajustar el voltaje y el tiempo por división.
Vamos a conocer a fondo qué es el trigger y cómo ajustarlo, y los tipos de trigger que tenemos. Y por último vamos a realizar una práctica de ajuste de osciloscopio para análisis de encendido primario. Es decir, vamos a capturar una de las imágenes más difíciles de visualizar y de analizar dentro del automóvil, que es el oscilograma de una bobina de el lado del circuito primario, que es una de las oscilogramas más complejos de capturar y de analizar por cuestiones de voltaje y de oscilaciones. Entonces vamos a capturar esa, que es de las más difíciles, y les vamos a enseñar también los aditamentos que necesitan para poder checarlo. Entonces continuamos. ¿Qué es un osciloscopio? Necesitamos entender primero que nada qué es el osciloscopio, y vamos a comenzar dándole un repaso general de cómo está constituido el osciloscopio para que entremos a fondo al final del tema y entendamos bien los conceptos. Entonces vamos a recapitular rápidamente qué es el osciloscopio y cómo está constituido. Bueno, un osciloscopio es un instrumento de medición. Es lo que hay que entender, que es un instrumento de medición electrónico muy parecido al multímetro. Ya todos hemos ocupado el multímetro y sabemos que nos sirve para medir, podemos medir magnitudes eléctricas, básicamente voltaje y corriente. El osciloscopio también, básicamente lo que podemos medir ahí es voltaje. En el osciloscopio vamos a poder ver representaciones gráficas de magnitud de una señal eléctrica con respecto al tiempo, es decir, cómo se mueve en cierto tiempo. Ese es un osciloscopio, un instrumento de medición electrónico en el cual se representa gráficamente la magnitud de una señal eléctrica con respecto al tiempo. Y básicamente la magnitud eléctrica es el voltaje. La pantalla del osciloscopio consta de dos ejes, el eje X, el horizontal, que me va a representar el tiempo en el que se mueve la gráfica, y el eje Y, que es el eje vertical, que me va a representar el voltaje de esa señal. Se utiliza principalmente para visualizar fenómenos transitorios, eventos, así como formas de onda, muestras en circuitos eléctricos y electrónicos. Es decir, esos oscilogramas que vemos, esas formas de onda que vemos en el osciloscopio, los podemos llamar eventos o muestras. Realmente ahí tiene varios nombres y pueden ser llamados un evento, una muestra, un oscilograma o una forma de onda. Entonces, de esos nombres los vamos a conocer. Entonces, vamos a mencionarlos aquí como muestras o eventos. ¿Cuál es la función del osciloscopio? ¿Qué nos va a mostrar el osciloscopio? Bueno, pues el osciloscopio no presenta todas las señales como tal, sino que lo que hace es que nos presenta cierta muestra o toma una muestra de todas las que se producen. Dice, no presenta todas las señales que están ocurriendo en un lapso de tiempo en pantalla, sino solo toma unas, es decir, unas cuantas muestras o eventos de forma aleatoria, tal como lo haría el control de calidad en una línea de producción. Es decir, de todas las señales que se están produciendo, el osciloscopio tiene la capacidad de presentarnos solamente ciertas señales de forma aleatoria, como lo haría en una cadena de producción donde hay que revisar la calidad del producto. Entonces se toman ciertos productos y se prueban y se les revisa de forma aleatoria, es decir, el que caiga, y se revisa que cumpla con las especificaciones del fabricante o de las especificaciones de control de calidad para que realmente esté dentro del parámetro. Entonces eso es lo que hace el osciloscopio. Igual captura ciertos eventos que están dentro de los parámetros, ya sea que sea de forma automática o que nosotros especifiquemos o calibremos el osciloscopio para que pueda capturar esas imágenes a como nosotros lo queramos. Eso es lo que hace un osciloscopio. Este evento está definido por la velocidad del muestreo del osciloscopio y por la escala de tiempo que hayamos escogido. Nuevamente, nosotros vamos a determinar en qué condiciones vamos a calibrar nuestro osciloscopio para poder ver
esa muestra. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, esta es una imagen de la pantalla principal de un osciloscopio, en el cual vamos a tener pues un eje cartesiano, vamos a tener una cuadrícula en la cual pues en este caso vamos a tener 8 divisiones en el eje vertical y 10 en el horizontal. Y bueno, aquí se van a mostrar las gráficas. En la línea vertical o en el eje Y nos va a mostrar el valor del voltaje de la señal, es decir, vamos a poder ver el voltaje, y la línea vertical nos va a poder indicar qué voltajes está teniendo esa gráfica o ese oscilograma o esa muestra. Y el eje horizontal nos va a mostrar el tiempo, en qué tiempo se mueve esa señal, ya sea en un segundo, en 500 milisegundos, en 1 milisegundos o en 500 microsegundos, dependiendo la velocidad a la que trabaje el sensor o el actuador o la señal que queramos visualizar. Bueno, vamos a poder nosotros ajustar ese tiempo para poder visualizar y analizar la gráfica. Ahora, voltaje por división. ¿Qué es el voltaje por división? En muchos osciloscopios nos muestra el voltaje por división, ya sea de esta forma, volt por división, o en otros casos solamente es V sobre div. V sobre div, o en otros es voltaje sobre división, o V sobre D. Pero bueno, ¿qué es lo que es esta función? Esta función es muy importante que nosotros la entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calibrar nuestro osciloscopio en función de la gráfica a visualizar, y para poder ver la gráfica nosotros necesitamos saber con cuánto voltaje trabaja el sensor o el actuador. Y bueno, como les comentaba, en una pantalla normal, algunos pueden tener más o menos divisiones, voy a tener 8 divisiones en el eje vertical y 10 divisiones en el eje horizontal. Como comentábamos, el voltaje lo vamos a visualizar en el eje vertical, lo que significa que cada cuadrito de estos va a tener un valor de voltaje, y puede ser el valor que nosotros le indiquemos. Puede ir desde 10 milivolts, 20 milivolts, 500 milivolts, 100 milivolts, 200 milis, 500 milivolts. Quiero recordarles que 500 milivolts es la mitad de un volt, es decir, tomas un volt, lo divides a la mitad y son 500 milivolts, 2 volts y 5 volts. ¿Qué significa esto? Que si supongamos que nosotros queremos ver una gráfica que, por ejemplo, un inyector, queremos ver el ancho de pulso o el ancho de pulso de inyección de un inyector, pues sabemos que el inyector trabaja con el voltaje de batería, aproximadamente 14.5 volts. Entonces yo tengo que ajustar el voltaje por división de tal forma que me permita ver los 14.5 volts en toda la pantalla. Eso significa que si yo tengo 8 divisiones, puedo utilizar 2 volts por división. ¿Por qué? Porque 2 por 8 son 16. Lo que significa que yo voy a poder ver cualquier señal que esté dentro de 0 a 16 volts. De 0 a 16 volts, lo que significa que voy a tener 16 volts de visualización desde esta esquina inferior hasta esta esquina superior. Voy a poder visualizar cualquier forma de onda que sea menor a 16 volts. En este caso, bueno, pues el inyector trabaja con 14.5, pues sin problemas voy a poder ver la señal. En este caso sí quiero ver esa señal. Pero por ejemplo, si yo quiero ver una señal de un sensor de oxígeno que sabemos que trabaja de 0 a 1 volt,
Entonces tengo que seleccionar una escala mucho más baja. Por ejemplo, de 20, no, de 100 milivolts por división. 100 milivolts, lo que va a hacer que yo tenga aquí 800 milivolts. Y la voy a poder ver sin problemas. Sin problemas. Y también si yo escojo la de 200 milivolts, tal vez la voy a ver un poco más chica, pero la voy a alcanzar a ver sin problemas. Entonces es importante saber qué voltajes va a trabajar mi sensor y mi actuador para poder ajustar el voltaje. Ahora, tal vez muchos de ustedes dirán, es que no conozco todos los voltajes de los sensores. Bueno, ahorita les voy a dar un tip. Les voy a dar 2 tips para que puedan ustedes ajustar su osciloscopio, tanto en voltaje como en tiempo, para que puedan de ahí ir bajándole o subiéndole el voltaje y el tiempo y puedan ir pescando la señal, por así decirlo, ¿no? Entonces, espero se haya entendido que el voltaje por división son estos cuadritos que tengo aquí, y cada cuadrito tiene un valor que yo determino, que yo le indico dependiendo en función de lo que vaya yo a medir. Si van a ser magnitudes dentro de los enteros de voltaje, en este caso hasta 14 volts, o en el rango de milivolts. Entonces depende ahí lo que tú vayas a medir, pues debes seleccionar, y siempre debes de tomar en cuenta que ese voltaje por división se va a multiplicar por el número de divisiones que tú tengas en el eje vertical, y finalmente ese resultado de esa multiplicación va a ser el total de voltaje que tú vas a poder ver en la pantalla. ¿Ok? Tiempo por división. Ahora vamos con el tiempo, es decir, con la línea horizontal, la cual tiene 10 divisiones. Y es el mismo caso. Representa el valor del tiempo que se le da a cada división y permite un mejor análisis de la señal. Y mismo caso, voy a tener un gran número de valores de tiempo, el cual le voy a poder dar. En este caso, pues supongamos que le voy a dar 1 milisegundo por división. Es decir, cada división va a tener un tiempo de muestreo de 1 milisegundo. Lo que yo voy a tener es que desde esta esquina inferior izquierda hasta la esquina inferior derecha, si tengo 10 divisiones, voy a tener 10 milisegundos. Voy a tener aquí 10 milisegundos para poder ver una gráfica que esté dentro de ese rango de trabajo. Por ejemplo, el tiempo de inyección. El tiempo de inyección normalmente está entre 2.5 y 3 milisegundos, o dependiendo del vehículo, puede ir desde 1.5, 2, 2.5 o hasta 3 milisegundos. Y en aceleración hasta más. Pero bueno, si yo quiero ver el ancho de pulso de un inyector, 1 milisegundo por división es una escala muy adecuada, porque voy a poder ver claramente el tiempo de apertura del inyector. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, la gráfica de un sensor de temperatura del anticongelante, pues yo le tengo que dar 1 minuto por división. 1 minuto por división, el cual, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, 50 segundos por división, que es casi 1 minuto. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que el sensor de temperatura del anticongelante transita entre el motor frío y su temperatura normal de operación, pues va a tardar, digamos, unos de 3 a 5 minutos, dependiendo del sistema, en calentarse. Entonces, el tiempo no es igual, el de trabajo de un sensor de temperatura de un vehículo que va a arrancar de un arranque en frío a su temperatura normal de operación. Pues el tiempo va a ser largo, digamos, desde el punto de vista de la función del inyector, porque el inyector pues trabaja en tiempos muy cortos. Entonces, por eso nos dan aquí en esta barra un gran abanico de tiempos. Por ejemplo, tenemos desde 1 milisegundo, 2 milisegundos, 5, 10, 20, hasta 500 milisegundos.
recordando que 500 milisegundos es la mitad de un segundo. Tenemos un segundo, 2, 5, 10, 20 y es más, hasta más, solo que aquí no alcanzamos a mostrar todos, pero también tenemos tiempos muy pequeños, es decir, tenemos 500 microsegundos, es decir, la mitad de un milisegundo, y nos vamos a tiempos mucho más cortos, hasta 20 nanosegundos, es decir, lapsos de tiempo muy pequeños. Para que más o menos tengan una idea de cuánto es un milisegundo, bueno, pues tomen un segundo, es decir, el tiempo de un tronar de dedos, de un segundo, divídanlo en 1000 partes, ese tiempo que tardan en realizar el tronido de dedos, divídanlo en 1000 partes y tomen una de ellas. Eso es un milisegundo. Y el inyector, bueno, pues tarda 3 milisegundos, entonces realmente es muy rápido. Y bueno, a manera de repaso, la línea horizontal nos representa el tiempo, ese tiempo también lo vamos a poder dividir en 10 partes, y dependiendo de lo que vayamos a visualizar, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el tip de ajuste? En este caso, cuando tú no sabes qué vas a medir, o cuando no sabes con qué voltaje trabaja el sensor o el actuador y qué tiempo. Entonces, ¿cómo debes de empezar a calibrarlo? Bueno, pues yo lo que recomiendo, hablando de dispositivos electrónicos automotrices, es decir, del automóvil, pues todos trabajan dentro de los 12 volts, entre 12 y 14 volts. No hay ningún sensor o no hay actuadores que trabajen fuera de ese rango de operación. Entonces yo te recomiendo que comiences por ajustar tu voltaje en 2 volts por división. Recordemos que, como te lo comenté acá en la parte anterior, pues vas a tener 8 divisiones, el cual multiplicado por 2 volts por división vas a tener 16 volts. Lo cual, bueno, pues te va a permitir visualizar cualquier evento que esté ocurriendo dentro de esos 16 volts, los cuales, bueno, pues van a ser de 14.5 hacia abajo. Y ya que en la mayoría de los sensores y actuadores trabajan dentro del rango de los 12 volts, y así tendrás un margen de captura holgado, vas a poder ver cualquiera. Ya de ahí, dependiendo que vas a medir, le puedes ir bajando. Es decir, si por ejemplo vas a medir un TPS, pues puedes ponerle a lo mejor, en lugar de 2 volts por división, 1 volt por división, para que tengas 8 volts, o 500 milivolts para que tengas 4 volts. Entonces, dependiendo ahí lo que vayas a medir, le puedes ir bajando el voltaje por división. Recuerda que lo multiplicas por el número de divisiones y es el voltaje total que vas a tener en toda la pantalla. Ajuste de tiempo, yo recomiendo que coloques tu tiempo en 500 milisegundos, es decir, la mitad de un segundo por división, porque es un tiempo medio para el funcionamiento de los sensores y actuadores. Es decir, en 500 milisegundos tú vas a poder ver todos los eventos, ya sean lentos o rápidos, que tengan la mayoría de los sensores y actuadores. Obviamente aquí también tú le vas a tener que ir bajando o subiendo el tiempo, subiendo el tiempo, para que puedas, bueno, ir ya pescando la gráfica, ir ya detectando la muestra y dándole el tiempo en el que a ti te permita visualizarla y analizarla más fácilmente. Ok, ese es el primer tip. Pasamos a otro tema muy importante, que es el trigger. ¿Qué es el trigger? Gatillo o disparo en español. Es muy importante que lo entendamos, porque esto es lo que el trigger es realmente el elemento que nos permite pescar la gráfica. Dice, el disparo o trigger define el momento exacto en que se va a tomar la muestra para poder presentarla en la pantalla del osciloscopio. Básicamente, el disparo es la intersección entre dos ajustes principales, el voltaje o trigger y la pendiente, que es el slope. Y bueno, tenemos aquí una forma de onda y vamos a tener el trigger, por así decirlo, que se mueve en el eje horizontal, que es el que define el slope. Ahorita platicamos qué es el slope, pero es el trigger que se va a mover en el eje horizontal, o se va a mover sobre el tiempo. El slope se mueve sobre el tiempo
y lo que hace es capturar a la gráfica en el eje horizontal. Y el trigger lo vamos a encontrar, se va a mover sobre el eje vertical. Es decir, este trigger se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo, y este hacia la izquierda y a la derecha. El slope se va a mover en el tiempo y el trigger se va a mover en el voltaje, con la intención de capturar o de pescar la gráfica, dejártela estática para que podamos leerla. El voltaje define el nivel al que el osciloscopio va a tomar la muestra. Por ejemplo, si definimos nuestro nivel de disparo en 12 volts, entonces cada vez que la señal pase por 12 voltios, el osciloscopio va a tomar una muestra. El trigger se desplaza paralelo al eje vertical de voltaje, como proyectando una línea imaginaria frente a él, de ahí el nombre de disparo. Es decir, si nosotros colocamos aquí el trigger, en este caso nosotros tenemos en nuestro voltaje, tenemos 1 volt por división, ok, aquí está, lo tenemos aquí abajo. Tenemos calibrado las divisiones en 1 volt por división, es decir, que cada cuadrito vale 1 volt. Yo aquí he posicionado el 0 de gráfica, aquí donde está esto, y el trigger aquí a 1 volt. ¿Eso qué significa? Que el osciloscopio me va a mostrar cualquier señal por la que pase 1 volt de señal. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, voy a medir una forma de onda, pero esta forma de onda no llega al volt, es decir, es de esta forma, no me la va a registrar el osciloscopio, no me la va a mostrar, se va a estar moviendo, va a estar bailando ahí en la pantalla, no se va a quedar estática, no la voy a poder analizar, porque el trigger no lo he posicionado de tal forma que alcance a ver esta variación. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues necesito bajar mi trigger, ¿ok? O que la onda sea más grande, ¿ok? Así sí la va a poder capturar, porque como decía anteriormente, es como si disparara un rayo o una línea sobre el voltaje y capture todo lo que alcance a tocar esta línea. Entonces esta línea sí la alcanza a ver, dice, sí veo la gráfica, es esta, aquí la estoy viendo, la voy a capturar para que la analice. Eso es lo que hace el osciloscopio. Pero si este trigger no lo posicionamos de tal forma que alcance a verlo, pues nunca nos va a mostrar nada. Por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí no nos va a mostrar nada, simplemente se van a ver puras rayas, porque no lo hemos ajustado, ¿ok? Entonces ese es el segundo tip que les doy: ajustar el trigger en la mitad de la gráfica. Ajusta el trigger al 50% de la gráfica, súbelo hacia arriba y hacia abajo hasta el punto en el que puedas pescar la gráfica. Normalmente ponlo a la mitad y de ahí lo mueves ligeramente hacia arriba o ligeramente hacia abajo, dependiendo la necesidad que tengas. Y bueno, finalmente, con ayuda del slope, que es el trigger que se mueve en la parte superior, en el eje horizontal, vamos a tener este punto. Y aquí donde se intersectan es donde ya nos va a congelar la gráfica. ¿Por qué? Porque aquí ya se cumplen dos condiciones. Una es el voltaje y otra es el momento de variación de la gráfica. El momento en el que cambia, en el que nota que hay un cambio, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Recordemos que las formas de onda, pues lo que hacen es subir y bajar, subir y bajar. Entonces, bueno, pues el tiempo va a determinar, o el slope, el trigger superior, va a determinar pues esa variación y la va a capturar. La va a capturar y va a decir, la vamos a detener en este punto porque es donde hay variación, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces es muy importante que se entienda que estos dos elementos, tanto el slope como el trigger,
definen en su intersección el punto en el que van a congelar la gráfica. ¿Para qué? Para nuestro análisis. Y ahora vamos a entrar con los modos o el ajuste del trigger. El ajuste del trigger. Y normalmente, bueno, pues la mayoría de este tipo de osciloscopios que les estoy mostrando tiene el modo Edge, que es el trigger se va a posicionar al borde, al filo o a la orilla de la gráfica, sobre el borde de la variación de la gráfica. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y ahora vamos con el barrido o disparo del trigger. Normalmente vamos a tener tres tipos de barrido, y esos son los más importantes y debemos de saber cómo funciona cada uno. Uno es el modo auto o el modo automático, el barrido automático. Tenemos el barrido normal y el simple o el único, ¿ok? Y son muy importantes porque en ocasiones no sabemos qué función tiene cada uno de ellos y nos dificulta en ocasiones el análisis. Pero los tres tienen funciones específicas y muy importantes. El disparo automático. ¿Qué es el disparo automático? Bueno, cuando usamos el osciloscopio en disparo automático, el aparato trata de respetar las condiciones de voltaje y pendiente del disparo, pero con una característica muy peculiar, muy particular. Si las señales no cumplen con el tipo de disparo, aún así el osciloscopio procede a tomar muestras para que el usuario pueda por lo menos visualizar lo que está sucediendo en pantalla. Es decir, siempre está tomando muestras, sea que éstas cumplan las condiciones de disparo y pendiente o no las cumplan. Es decir, si tú anteriormente ya calibraste tu osciloscopio, ya ajustaste el trigger y el slope, el trigger y el slope, pero estás en modo auto, pues aunque tú hayas calibrado aquí o le estés moviendo, el osciloscopio va a capturar lo que él a su modo, en modo auto, alcance a visualizar, con la intención de que si tú no ajustaste bien el trigger y el slope, te muestre por lo menos un evento, te muestre los eventos que están ocasionando. Lo que va a pasar aquí es que se va a ver la onda, pero va a estar pasando, va a estar desfilando en la pantalla, no se va a quedar estática, como diciendo, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que se ve, esto es lo que estoy alcanzando a visualizar, aquí está, te lo muestro. Y ya tú en base a eso, tú vas a poder ya entrar al modo 2 o al siguiente modo, donde ya lo vas a poder ajustar en función de lo que ves. Es como un mapeo general de qué es lo que hay. Entonces yo les recomiendo, aquí sigue el siguiente tip, que siempre comiencen con la función de auto para que veas la escala de tiempo y voltaje que se está produciendo la señal, y posteriormente ya realizas un ajuste más fino. Lo que nos lleva al siguiente. Dice, nota, una función muy útil cuando inicialmente muestreamos una señal que nos permita ubicarnos en el contexto de voltaje y tiempo del evento. Este es el siguiente tip. Nuevamente, esta función es muy útil cuando inicialmente muestreamos una señal, pues nos permite ubicarnos en el contexto de voltaje y tiempo del evento. Es decir, pues nos permite visualizar cómo está en tiempo y voltaje para poder ajustar un tiempo más, para poder dar un ajuste más fino. Y nos vamos con el ajuste de disparo normal, el cual es el segundo paso donde tú ya puedes ajustarlo y capturar ahora sí la imagen para poder analizarlo. Y dice, en este tipo el osciloscopio va a respetar estrictamente las condiciones del disparo y solo va a tomar muestras y presentarlas en pantalla si se dan las condiciones. Si la señal está fuera de rango de voltaje definido por el disparo, entonces no se tomará la muestra. Es decir, aquí sí solamente va a mostrar aquellas muestras que realmente respeten las condiciones que tú hayas definido. ¿Cuáles condiciones? Las condiciones de voltaje y las condiciones del slope. Si la gráfica o la muestra no cumple tanto las condiciones de slope y de trigger, pues no vas a poder visualizar nada. Por eso es que esta es una condición de disparo más específica, donde tú ya tienes que saber exactamente
en qué rangos de tiempo y de voltaje está trabajando la señal para poder visualizarla. De ahí que primero te recomiendo utilizar la función auto. Una vez que ya tengas la función auto, ya te vas a la función de disparo normal para ajustarlo más finamente. Y después tenemos, dice nota, este tipo es útil cuando queremos ver eventos muy pequeños o cuando el tiempo de activación de un componente con respecto al tiempo de desactivación es muy pequeño. Por ejemplo, esto nos sirve mucho para ver disparos de bobina y funciones de bobina y de inyectores, la función normal. Y vamos ahora con la función simple, que es, digamos, la más compleja, pero también la más específica, la más profunda y la que nos permite hacer análisis mucho más profundos. En esta función solamente nos va a permitir ver una muestra. Dice, este tipo de ajuste es muy interesante, pues permite congelar automáticamente la primera señal. Ojo, solamente nos va a mostrar una señal, es decir, la va a congelar y nos va a mostrar solo una señal, pero esa señal es estrictamente la que cumple con las condiciones del disparo y pendiente, de manera que no necesitamos estar pendientes del momento exacto cuando ocurre la señal, sino que el osciloscopio lo hará automáticamente de acuerdo a nuestro ajuste preliminar. Es decir, si yo ajusté el trigger y el slope en ciertas condiciones, el osciloscopio va únicamente a registrar una forma de onda que cumpla estrictamente con esas condiciones. Entonces lo que nos va a ayudar a congelarla y a ver, analizar el tiempo, voltajes pico a pico, los ciclos de trabajo, el duty, en fin, muchas cosas más. Pero esta función de disparo simple, bueno, pues es la que nos permite analizar más a profundidad la gráfica, sacar más valores. Entonces, como les comentaba, bueno, pues hay varios tipos de barrido y bueno, así funciona. ¿Cuál es el tip de ajuste del trigger? Comienza por seleccionar el barrido de disparo de función auto, así automáticamente capturarás la señal. Coloca el trigger a la mitad de la gráfica, es decir, al 50% de la variación, y muévelo ligeramente hacia arriba y hacia abajo hasta estabilizar la gráfica. Entonces comienza con la función auto y después vas calibrando. Selecciona la pendiente slope que más se ajuste a tu necesidad de visualización, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora la fuente de disparo, en este caso, bueno, pues vamos, dependiendo del osciloscopio, vamos a tener de 1, 2 o hasta 8 canales, dependiendo pues el tipo de osciloscopio. En este caso, bueno, seleccionas la fuente. Y bueno, ¿qué es el slope? El flanco o pendiente. Bueno, el slope, que se traduce como pendiente, existen dos tipos de pendiente, la positiva y la negativa. La pendiente positiva se le llama a la transición de la señal de un estado bajo a un estado alto, y la pendiente negativa se produce al hacer una transición de una señal de estado alto a estado bajo. El disparo es el punto donde el osciloscopio automotriz toma la muestra, la misma que nos va a presentar en pantalla, y esta está definida por dos condiciones, el voltaje y pendiente, o el trigger y el slope. A su vez, esta última puede ser positiva o negativa. ¿Eso dónde lo vemos? Bueno, pues vamos a tener este simbolito que es muy importante, el cual nos indica el tipo de pendiente en el que va a pescar nuestra gráfica. Y lo que nos dice básicamente es que el slope, el que se mueve en el eje horizontal sobre el tiempo, va a capturar la señal cuando detecte una variación o un cambio de estado de arriba hacia abajo, o de más a menos, o en este caso cuando haya una condición de estado de bajo hacia alto o de alto hacia abajo. En este caso es una condición en el que va de abajo hacia arriba. Aquí es donde la va a pescar. O en una condición en la que va de alto a bajo. Por ejemplo, aquí el slope lo podemos posicionar aquí y decirle: yo quiero que captures la señal en el momento en el que va a subir el voltaje. ¿Correcto?
por eso se le llama positivo, slope positivo, porque te va a capturar la señal en el momento en el que detecta un estado de cambio de bajo a alto, o puedes seleccionarlo en negativo, slope negativo, que es la condición en la que hay un cambio de estado de alto a bajo, ¿correcto? Y esto ya dependerá del tipo de gráfica que estés analizando. En este caso, bueno, en el osciloscopio lo vamos a tener así, como más o como menos, como un slope positivo o un slope negativo. Y es muy importante que lo reconozcas con este símbolo, porque en ocasiones no puedes pescar la gráfica, no puedes atraparla, porque no estás colocando el slope en la pendiente correcta, debido a que a lo mejor hay más condiciones bajas que condiciones altas. Entonces, este es el siguiente tip que yo te doy, donde lo muevas para que puedas capturar la gráfica. Y bueno, tenemos aquí una gráfica de un oscilograma, una forma de onda de un sistema primario, de un sistema primario de una bobina. Y bueno, quiero que vean el trigger. Tengo aquí mi forma de onda, que es donde tengo el tiempo de saturación, tengo el colapso, tengo el tiempo de quemado de la chispa. Y bueno, quiero que noten que tengo aquí mi slope, donde pues básicamente me está diciendo que está capturando la señal en un estado en el que va de abajo hacia arriba. Por eso es que está aquí. Por eso es que el trigger se encuentra aquí en línea con este pico de voltaje, porque es la transición en la que está yendo de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es que me la congelo ahí, y ahí está perfecto, porque aquí, ahí yo puedo ver pues todo el panorama de la forma de onda. Entonces, y por otro lado, el trigger lo estoy poniendo casi a la mitad de mi gráfica, y lo que me está proporcionando que está capturando todas las señales que estén pasando por este voltaje, lo que me va a ayudar a dejarla todavía más estática. Entonces, realmente el punto de intersección entre el slope y el trigger es este, y me va a mostrar todas las gráficas que cumplan estas dos condiciones, la condición en la que sube y el voltaje que produce. Y entonces en este caso, bueno, pues ya la tenemos más fija y más representada. Aquí está nuevamente también. Ahora vamos con dos herramientas que son muy importantes para el análisis de onda. En este caso vamos a utilizar dos aditamentos que necesitamos que complementen a nuestro osciloscopio para poder detectar señales de voltajes altos. En este caso es un atenuador 20-1. Este atenuador es muy importante porque nos va a permitir visualizar señales de alto voltaje. Por ejemplo, el primario de una bobina, el circuito primario de una bobina, el comportamiento de una bobina dentro del circuito primario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder reducirla, vamos a poder atenuar esa señal, es decir, hacerla más chica, de tal manera que quepa dentro de nuestro osciloscopio. ¿Por qué? Porque van a haber picos de voltaje muy altos. Por ejemplo, este pico de voltaje es muy alto. Entonces llega, por ejemplo, a hasta 100 volts, 90 volts, y en ocasiones sin ayuda del atenuador no vas a poder verlo. ¿Por qué? Porque no alcanza toda la cuadrícula a mostrarte hasta 100 volts. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una calibración de 100 volts por división. Entonces, quiero que vean que aquí tengo 100, 200, 300 volts. Entonces, sin un atenuador no es posible ver estas gráficas. Entonces, el atenuador nos va a permitir multiplicar la capacidad de visualización de la gráfica. Es decir, si yo tengo mi atenuador y calibro mi voltaje en 5 volts por división, voy a poder ver gráficas hasta de 40 volts de valor. Y si yo le pongo por 10, voy a tener valores de hasta 50 volts.
y voy a poder visualizar gráficas de hasta 400 volts. Si le pongo por 100 voy a tener 500 volts por división y voy a poder visualizar gráficas hasta de 400 volts. Y si le pongo por 10.000 voy a poder ver hasta 50.000 volts por división y un total de 400.000 volts como máximo en la gráfica. Entonces para eso nos sirven los atenuadores, para poder reducir la gráfica. Entonces un factor multiplicador permite modificar la escala de las divisiones de voltaje incrementando los valores para visualizar formas de onda de mayor tamaño. Y bueno, ahí en el osciloscopio tenemos los factores multiplicadores por 1, por 10, por 100, por 1000 y por 10.000 para poder ajustar los valores del voltaje por división y poder ver gráficas mucho más grandes y poder determinar los valores de esos voltajes. Y también tengo la función 20:1 en el cual pues cada cuadrito, el valor que yo le dé a cada división la voy a multiplicar por 20. ¿Para qué? Para que yo obtenga ya el valor correcto. Ahorita vamos a pasar a la práctica. Y bueno, el último aditamento sería una pinza amperimétrica como esta, en la cual nosotros podemos ver el consumo de corriente de ciertos dispositivos. Y bueno, básicamente lo que hace es transformar el campo magnético que se crea a través del cable, a través de esta pinza amperimétrica, y nos lo va a mostrar en milivolts. Va a convertir ese campo electromagnético que se forma en el cable gracias al paso de la corriente, y nos los va a transformar en milivolts, en el cual un milivolts podemos seleccionar la escala de esta pinza para que un milivolt sea igual a 100 miliamperes o un milivolt igual a 10 miliamperes, dependiendo lo que vayamos a medir. Si son elementos que consumen poca corriente, bueno, pues 10 miliamperes es recomendable para elementos que consumen poca corriente. Si son elementos que consumen más corriente, pues tendríamos que ponerlo en 100 miliamperes, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar ahora al video de la práctica para que les mostremos de manera práctica cómo se realiza el ajuste del osciloscopio. Entonces vamos a ver el video. Saludos, ya estamos aquí en la práctica y quiero mostrarles que ya estamos aquí en la bobina de encendido y ya hemos introducido la aguja o la punta que va a conectar con el cable donde llegan los pulsos negativos procedentes de la computadora para la excitación de la bobina. Este cable negro es el de corriente que viene del switch, positivo de batería, y este negativo, pulsos de la computadora. Ahí vamos a conectar una punta de nuestro osciloscopio. La otra punta la vamos a conectar a tierra. Aquí está. Entonces, negativo a tierra y el positivo lo vamos a conectar a donde llegan los pulsos de la computadora. Ya de este lado tenemos nuestro osciloscopio y quiero resaltar que estamos ocupando el atenuador 20:1. Esto para proteger al osciloscopio y también para ver la gráfica más completa en el osciloscopio, en la pantalla. Y también vamos a ocupar nuestra pinza amperimétrica, la cual la vamos a calibrar a 1 milivolt por cada 100 miliamperes, y esta la vamos a conectar en el canal número 2 para que podamos ver en el osciloscopio el trabajo de voltaje contra corriente. Ok, quiero mostrarles que ya está también la pinza amperimétrica colocada en el cable donde llegan los pulsos negativos de la computadora, correcto, y también ya está calibrada la pinza amperimétrica, ya está conectada acá en el osciloscopio, en el canal 1 el atenuador para el circuito primario, y en el canal 2 la pinza amperimétrica. Y también, bueno, pues ya está acá mi osciloscopio encendido para empezar a realizar la medición. Así que vámonos para dentro de la computadora.
Ok, ya estamos aquí y quiero mostrarles que ahorita está en parámetros iniciales nuestro osciloscopio. Entonces vamos a calibrar el tiempo a las recomendaciones que les comentaba y vamos a ponerlo en medio segundo aproximadamente, 400 milisegundos por división. Y en voltaje vamos a ponerle 2 volts por división, como les había recomendado, pero recordemos que tenemos el atenuador, pero no importa, vamos a empezar con esa calibración. Igual aquí le vamos a poner 2 volts por división, tanto al canal 1 como al canal 2. En el modo es Edge, solamente tiene esa configuración en modo de trigger. Le vamos a poner en auto, que es lo que yo recomiendo siempre, comenzar con el modo auto y después pasamos a manual. Y el slope lo vamos a dejar así, en positivo. Ya posteriormente veremos si nos conviene en negativo. Quiero que vean cómo cambia la posición. Entonces vamos a ponerle en positivo. Ahí está. Y vamos a echar a andar el motor. Y bueno, quiero que noten que ahí ya nos muestra algo. Obviamente todavía no está calibrado, todavía no está ajustado, pero ya me muestra que hay una señal. Entonces lo que puedo hacer es irle bajando el tiempo. Si tenía 400 milis, le voy a bajar a 200. Y conforme se vaya ajustando o se vaya mejorando la señal, voy a ir bajando el tiempo. Le voy a bajar a 100. Y puedo ver que la gráfica se va viendo de manera más clara. La voy a bajar a 20. Ok, perfecto, ya me muestra ya un patrón más fijo. Lo voy a bajar más hasta 1 milisegundo por división. Ok, y ahí me la muestra perfectamente. Ahí me está mostrando perfectamente la gráfica, pero no alcanzo a ver este pico. Y si se dan cuenta, está bailando, no está fija. ¿Por qué? Porque estamos en un modo auto. Pero el modo auto de cierto modo ya me lo autoajustó. Pero como yo quiero ver este pico voltaico, vamos a ajustar primero la onda del primario. Y vamos a ponerle aquí que corriente directa. Tenemos aquí 1 volt por división y aquí tenemos por 1. Le vamos a dejar por 1. Y para ver la gráfica completa vamos a darle 5 volts por división. Y aquí ya nos está mostrando ya la gráfica completa. Completa pero no estática. ¿Correcto? Si nos damos cuenta está bailando, está oscilando porque está en auto. Entonces una vez que ya la logramos capturar completa, ahora sí vámonos a modo normal. Y ahora sí podemos ajustar nuestro trigger y lo vamos a poner a la mitad de la gráfica ahí. Y listo, ya quedó completamente quieta. La voy a mover para que podamos visualizar mejor este pico voltaico. Y esta la voy a bajar un poquito más para que quede sobre la línea horizontal. Y listo, ahí está. Ya la tengo completamente quieta. Y si quiero ver solo una muestra, me voy a single y listo, me la congela. Y ya puedo hacer mediciones, por ejemplo, puedo ya determinar cuánto vale este pico y cuánto vale y de qué valor es. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar aquí la punta, le mido hasta abajo y me dice que es de 16.1 volts. Es un voltaje muy alto que, bueno, pues no podemos visualizar sin el atenuador 20 a 1. Entonces me regreso a normal y ahora vamos a calibrar la pinza amperimétrica, perdón. Vamos a activar el canal 2 y bueno, aquí igual vemos que no nos muestra nada, pero porque no está en la escala correcta de voltaje. Recordemos que calibramos ahí a 100 milivolts, entonces vamos a ponerle aquí 100 milivolts, que es lo que le pusimos allá. Y bueno, pues aquí ya tenemos la gráfica de corriente.
podemos pasarla a single otra vez y podemos determinar cuánto tenemos aquí. Vamos a calcular el consumo de corriente de esa bobina. Para eso, bueno, pues primero nos vamos a medidas. Tenemos que seleccionar en qué canal queremos hacer la medición. En este caso vamos a sacar la medida en el canal 2, por eso seleccionamos la medida en canal 2 y vertical, horizontal. No, aquí nada, vámonos a cursor y la fuente igual, canal 2, el tipo le vamos a poner de tipo horizontal y vamos a medir esta amplitud y nos dice que es de 65.8 milivolts, es decir, es lo que tenemos aquí, 65.8 milivolts, pero recordemos que la pinza amperimétrica la tenemos calibrada a 1 milivolt es igual a 100 miliamperes. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una sencilla multiplicación. En este caso vamos a redondear este número de 65.8 milivolts, lo vamos a redondear a 66. 66 lo multiplicamos por 100, que es a lo que está calibrada nuestra pinza amperimétrica, y nos da un total de 6600 miliamperes. Esto es igual a 6.6 amperes. Es el consumo de corriente que está teniendo esta bobina, 6.6 amperes, y podemos ver aquí también el pico de voltaje. Ahora si ahora queremos medir el voltaje que tiene esa señal, nos vamos ahora a canal 2, perdón, a canal 1, nos vamos a canal 1 y vamos a ver cuánto tiene este pico y nos dice que tiene 16 volts, pero recordemos que tenemos la pinza, el atenuador 20:1, entonces vamos a multiplicar esos 16 volts por 20 y tenemos que ese pico de voltaje es de 320 volts. 320 volts. ¿Okay? Entonces es así como con ayuda de nuestros aditamentos podemos hacer un análisis de el sistema de encendido, y también, bueno, pues podemos calibrar nuestro osciloscopio más fácilmente. Entonces voy a echar a andar por última vez para mostrarles ya las calibraciones. Recuerden, aquí puse 1 milisegundo por división de tiempo. El tiempo es el mismo para los dos canales, pero el voltaje ya no. El voltaje es diferente para el canal 1. En el canal 1 tengo 5 volts por división, que finalmente lo tengo que multiplicar por 20, que es el valor de mi atenuador. Tengo aquí corriente directa y el factor multiplicador por 1. En el canal 2 tengo 50 milivolts por división, corriente directa y factor multiplicador por 1. En modo de gatillo es edge, ahorita lo tengo en normal, y tengo el slope en positivo. Entonces vamos a echar a andar para ver por última vez las condiciones de trabajo. Le pongo play y listo, ya está trabajando. Ahora si quiero capturar solamente una señal, pues le pongo ahí y ya me las capturó. Yo ya las tengo pues congeladas y listo. Ahí puedo hacer el análisis o regresarme a normal, donde me está tomando varias muestras. Y bueno, eso sería todo respecto a la práctica. Y
Y bueno, de nuestra parte ha sido todo. No quiero despedirme sin antes agradecer a mis compañeros de la unidad de la Academia de Sistemas Automotrices. Quiero agradecer al doctor Santos Guadalupe León Escalante, que fue el que a lo mejor no estuvo aquí conmigo en la presentación, pero realmente son también colaboradores y responsables de que esto se lleve a cabo, de estar haciendo las prácticas en el laboratorio. Agradecer también a nuestro compañero Héctor Hernández Pérez por el soporte técnico, por la asistencia en el taller. Los invito a que nos visiten la página, nos conozcan. Estamos ubicados en Pachuca, Hidalgo, somos una unidad del Politécnico y bueno, pues estamos a sus servicios y siempre recordándoles que ponemos la técnica al servicio de la patria. Nos vemos en otra ocasión dentro de este marco de la Expo Mecánico Automotriz Internacional. Cuídense y nos vemos.